Hablaremos de Robert Burns, que es un poeta del que poco se habla. Era un escocés, nació en una noche de enero, y una noche de enero en Escocia es una noche fría, del año 1759, en un pueblito llamado Ayrshire, y ese mismo día, el mismo día en que nació Burns, un viento huracanado había volado el techo de su casa. Una casa construida por el padre de Burns. Escribió el propio Robert Burns tiempo más tarde. Quizá un biógrafo hubiera presenciado la escena con deleite, pero no así yo. Esta es una sentencia aguda. Para los biógrafos de Burns, incluso para nosotros, es muy conveniente que el techo de la casa haya volado justamente el día del nacimiento, porque esto constituye una rima, una extravagancia, una casualidad, lo que ustedes quieran, y hace interesante la biografía. Como si fuera una señal, ¿no? Como si fuera una señal. Por ejemplo, cuando nací yo no sucedió nada de esto. Ni se voló el techo, ni cayó una estrella, ni se espantaron dos caballos en la esquina. No pasó absolutamente nada. Y no hay peor señal que la ausencia de señales. Pues cuando nació el amigo Burns, sí, sucedió esto. Pero esto es bueno para mí y malo para el pobre niño y para su familia, que tuvieron que pasar la noche a la intemperie. De todos modos, el padre trabajaba de sol a sol, 7 acres de tierra que poseía, apenas podía alimentar a su familia, y la madre de Robert era la muchacha más agraciada de todo el pueblo de Ayrshire. Los labradores escoceses del siglo XVIII la pasaban bastante mal, dice una oración que parece compuesta por un alumno de 6º grado. Araban durante todo el día sobre suelos pedregosos, suelos mezquinos, digo. Cuando el amigo Roberto tenía 7 años, su padre se vio obligado a abandonar la granja de Ayrshire y a aceptar un arrendamiento en otro lugar, Whitsuntide se llamaba, ¿no? Y allí Robert trabajó bajo condiciones tan penosas que su físico quedó maltrecho. Ya quedó medio encorvado y a los 15 años tenía síntomas de reumatismo. Pero el amigo se la pasaba cantando y mientras araba los campos iba tarareando viejas baladas escocesas. Era costumbre en el país que hombres y mujeres trabajaran juntos en la época de las cosechas. Y por esos tiempos Robert era ayudado por una muchachita de 14 años que era increíblemente hermosa. Se llamaba Lori Collins. Y una vez, mientras estaban arando, Robert debió ayudarla porque las espinas de una ortiga se le habían clavado en la mano y bueno, parece que mientras soportaba la intervención del muchacho, Lori se puso a cantar una melodía y Burns se enamoró al instante y empezó a cantar él mismo aquella melodía todo el tiempo y pensó en encontrarle letra. Sabía que no podría crear nada parecido a los poemas que escribían hombres conocedores del latín y del griego, pero no le importó. Y así Robert Burns empezó a escribir poesía, solo para ponerle letra a una canción escocesa que tarareaba una niña de 14 años mientras él le sacaba de la mano las espinas de una ortiga. No es una mala letra esto. Sin embargo, a pesar de esta primera reflexión, a saber que era imposible para él aprender latines y griegos, tomó una o dos lecciones de latín. Parece que todo lo que pudo recordar fue el lema Omnia vincit amor, el amor todo lo vence. Según los biógrafos, Burns se inclinaba hacia conquistas más palpitantes que las que estaban reservadas a un estudioso de la lengua muerta. Le encantaban las minas, quiero decir. Había concurrido a las clases que daba un profesor de matemáticas, nada más que porque allí acudía otra muchacha experta en trigonometría. Eso está bien. Después de todo, ¿cómo conquista uno el saber si no persiguiendo muchachas por distintos establecimientos de enseñanza? Cuando uno le preguntan por qué no estudió física nuclear, contestará, porque no había ninguna mina que me gustara. Burns se hallaba mezclado en la mitad de los amoríos de la parroquia. Todas las noches tenía alguna cita extravagante,
en la cual debía saltar paredes, trepar ventanas o recorrer los campos durante la madrugada. Le gustaban esa clase de citas, o le gustaban las citas y esas eran las que había. Dicen que cada moza que elegía era revestida por él de una multitud de encantos que solo existían en su poesía, en su imaginación, como hace cualquiera que se enamora. Seguro. O que se cree. Con solo una frase mágica, cuentan, podía convertir en una diosa a cualquier campesina. Bueno, está bien. Aunque hay campesinas que usted no las convierte ni con toda la Divina Comedia encima. El caso es que un día decidió casarse, ¿no? Y la dama elegida se llamaba Mary y era una criada de Sexno Goddard. Barnes la cortejó con versos elocuentes, pero al parecer Mary no tuvo reparos en destrozarle el corazón redondamente. La muchacha no aceptó los amores de lo que ella consideraba un rimador muerto de hambre, y frustrado su amor, Barnes aprovechó una oportunidad que se le ofrecía para trabajar en una cosecha de lino junto a un tío suyo en la localidad vecina de Irving, creo que se llamaba, o algo por el estilo. Irvine debe ser. Cuando llegó allí donde vivía el tío del lino, tenía 20 años. Parece que su rostro tenía una expresión melancólica muy conveniente a un poeta. Entre los hombres era silencioso y reservado, pero cuando estaba rodeado de muchachas se despojaba de toda su reserva. Eso está bien. Se vestía con ropas elegantes y al parecer lucía la única cabellera peinada del pueblo. Más tarde se asoció a unos aventureros que se dedicaban al contrabando de vino en la costa, vivió en medio de estafas, de ataques a otros contrabandistas. Parece que tenía 2 pistolas que limpiaba todo el tiempo y constantemente las exhibía orgulloso. Estas son mis 2 pistolas, decía, lleno de orgullo, legítimo orgullo. Un año después dejó Irvine y regresó a su pueblo, Ayrshire. Ahí continuó con sus andanzas y la gente del lugar empezó a mirarlo mal, Parece que en algunas de las mejores familias del pueblo, las muchachas quedaban embarazadas sin haber contraído matrimonio y casi todos esos nacimientos se los adjudicaban a Barnes. Decidió que la vida de labrador no era para él, empezó a dedicarse por completo a sus poemas y a la bebida. Su reputación de disoluto, imagínese usted, hizo que todos los padres respetables cerraran las puertas de sus casas en las narices de Barnes. La iglesia lo acusó de impío, sin embargo el tipo seguía imperturbable. Incluso se vanagloriaba de su reputación de canalla. En 50 millas a la redonda no había una sola hija de familia que no hubiera oído hablar de Robert Barnes y que no rogara a Dios le concediera la gracia de conocerlo, porque una reputación de canalla siempre es atractiva para una señorita como las que había en aquellos años por ahí. El caso es que un día, paseándose por el pueblo con su perro, se encontró con una muchacha linda, un poco regordeta, que tendía sus ropas en el pasto. Quiero decir, estaba lavando ropa, no es que se la sacaba y la ponía en el pasto. Y el perro atacó las prendas y no quedó nada. Parece que la muchacha no se ofendió. Barnes aprovechó la ocasión para dedicarle algunos versos galantes. Ella se llamaba Jane. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Bueno, no tan pronto, tuvieron que esperar el tiempo usual. Robert quiso casarse con ella, pero el padre de la gordita se opuso y dijo: prefiero tener nietos bastardos a que se me reviente una tripa. Digo, a tener que... en fin. Que cargar con ese yerno. Sí. Mientras la congregación parroquial deliberaba sobre el castigo que se debía imponer al pecador, el pecador se paseaba por las calles con otra mina. Se llama Mary Campbell, se llamaba la otra mina. Pero bueno, tuvo mala suerte porque Mary se enfermó, murió víctima de una fiebre. Además, el padre de Jane lo buscaba para meterlo preso. Desesperado, Barnes quiso huir de Escocia, pensó en viajar a Jamaica, trabajar en alguna plantación de la isla,
pero no tenía un mango para pagar el barco, así que decidió juntar todos sus versos y venderlos. Y resultó que tuvo un éxito enorme. Juntaba los versos, que era lo único que tenía, para ver si podía pagarse con ellos un pasaje de barco. Y tuvo mucho, pero mucho éxito. Se vendieron miles de ejemplares de la publicación de los versos de Burns. Él estaba asombrado, naturalmente. Resulta que en el intento por escapar de la prisión se había hecho famoso. La sociedad más distinguida de Edimburgo lo invitó a visitar la capital. Todos esperaban ansiosos aquel labriego de Ayrshire que había compuesto tan emotivos versos. En todo el trayecto hacia Edimburgo, los campesinos apostados a la vera del camino lo aplaudían con entusiasmo delirante. Llegó a Edimburgo y no la pasó bien con los aristócratas de la capital. Para ellos Burns constituía un motivo de curiosidad, una especie de mago, payaso. No lo respetaron y en el poeta fue naciendo un rencor irrefrenable contra todos ellos. Decía: no doy un higo por estos gordos que desdeñan con aires de grandes señores el encuentro de la poesía con la humildad. Entonces se refugió en las tabernas de Edimburgo, meta ginebra, y al fin se quedó solo. Y cuando se fue de la capital era un hombre triste y un poco más sabio. Volvió a su pueblo, decidió reparar el daño cometido contra Jean, y el padre, como ahora Burns era un hombre famoso, aceptó que se casaran. Sus amigos le consiguieron un trabajo de cobrador de impuestos, construyó una granja, y para cumplir con sus obligaciones debía pasarse el día a caballo. Andaba cuidando de que no se realizara contrabando a lo largo de la costa del condado, recorría cientos de millas por día, inspeccionaba los sótanos de los campesinos en busca de toneles de vino. Hay que decir que no era demasiado estricto y ante una eventual infracción solo pedía que le convidaran un poco, que es lo que debe hacer un poeta metido a chancho. En 1787 debió mudarse a Dumfriesshire. No podía sostener la granja, tenía que achicar gastos. Sin embargo, el trabajo pudo mantenerlo. Parece que una vez participó incluso en una lucha contra piratas. Parece que apareció un día un bergantín en la costa. Burns recibió órdenes de observar sus movimientos. El barco ancló y el poeta desenvainó la espada y a la cabeza de una partida de dragones se apoderó de la embarcación, hizo que los piratas se rindieran. En fin, al día siguiente se adueñó de 4 cañones, pero no podía terminar ahí la cosa. Hizo algo llamativo. Como era simpatizante de la Revolución Francesa, despachó los cañones que había capturado al gobierno revolucionario con un mensaje que expresaba su simpatía por la causa de la Revolución Francesa. Pero las armas fueron interceptadas en la aduana de Dover antes de que cruzaran el Canal de la Mancha. Imagínense, los gobernantes ingleses indignados lo echaron del laburo y lo metieron en cana durante un año. Cuando salió, toda su fama había quedado en el olvido. Ya se sabe lo que sucede con la fama de los poetas cuando los meten un año en cana en virtud de sus simpatías con la Revolución Francesa. Nadie lo quería, hasta las mujeres lo dejaban solo. Su mujer Jean no lo había abandonado, es verdad, pero casi ni se hablaba. Pasó sus últimos días en una taberna contando a la gente del lugar la vida y obra de grandes poetas ingleses. Y una noche de invierno salió de la taberna y dijo: adiós, dice, me voy a morir. Me voy a morir afuera por discreción. Estaba completamente borracho, dio unos pasos, cayó en la nieve y se durmió. Y no se despertó jamás. Era 1796 y Burns tenía 37 años de edad. Es considerado el máximo poeta de Escocia, uno de los más importantes del naciente romanticismo europeo. Ha escrito algún poema
que yo he consultado alguna vez cuando escribía sobre las margaritas. Consultado sin mucho éxito, por cierto. Si no se me ocurrió nada que yo le pudiera robar a Barnes. A una margarita a la montaña se llama. Margarita es más lindo en inglés que en castellano. En inglés Margarita es el ojo del día, mucho más sugerente que en castellano. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de un poeta sino al poeta mismo? Sino al poeta mismo. Era realmente un gran poeta Barnes. Y también al amante que fue, al hombre enamorado de las mujeres. Creo que era indispensable, que una cosa sin la otra, en el caso de Barnes, hubiera sido imposible de ser pensada. De todos modos, se hizo famosa su poesía solo por la miseria que padecía Barnes. Me dirán ustedes, ¿es indispensable entonces una cierta miseria para que los versos del poeta se conozcan o para que el poeta persevere en su arte? Y yo diré, no sé. Y alguien alentado por esto podría tratar de mejorar su arte poética insistiendo en su miseria, por ejemplo, buscando la pobreza para ver si los versos son mejores. Y aquí de este programa podríamos decir razonamientos fáciles, como que uno conoce muchos pobres, pero que no necesariamente son grandes poetas, etcétera. Pero ya es inútil. Ya he aprendido hoy que prenden tan fácilmente estas ideas, como aquella que dice que en los días de lluvia uno siente como si el cielo llorara una cierta pena. Así prende esta idea de que la miseria favorece la alta poesía, y ya tenemos a muchos de nuestros oyentes regalando sus cosas para mejor empobrecerse. Dedicamos esto también entonces a los pobres que también son poetas. O mejor todavía a los poetas que también son pobres. ¿Y con qué vamos a ilustrar esta charlita? Bueno, ¿recuerdan el tío? Aquel tío en cuyo derredor florecía el lino. Sí, señor. Pues, recordando a aquel tío, vamos a escuchar a otro poeta, a Héctor Stampone, pianista y poeta, tocando su obra Flor del Lino, dedicada a Barnes, a todos los buenos amantes, a todos los pobres y a todos los poetas. Hoy vamos a hablar de un tema francés, por cierto, que es el de las primeras amantes de Napoleón Bonaparte. Así que vámonos nosotros también a París, ahora que vuelven todos. Estamos, sin embargo, en noviembre de 1787. Y saben ustedes, bajo las arcadas del Palais Royal, solían reunirse las prostitutas. El Palais Royal no era la sede del gobierno, sino más bien la sede de las muchachas, ¿no? Trabajaban ahí, tenían frío, porque en invierno, imagínense, tenían que estar con poca ropa para hacer ostensibles sus virtudes, pues esto les producía muchísimo frío. Y entonces se entretenían corriendo por las galerías, armaban carreras de postas, y corrían entre ellas. Para entrar en calor. Para entrar en calor, carreras. Sí, sí. Cuando aparecía algún cliente, a veces en mitad de la carrera de postas, pues ahí se detenían y casi siempre algún equipo perdía porque una de las muchachas abandonaba la competencia para irse con un tipo. Generalmente sucedía lo siguiente: el hombre se acercaba, pedía un presupuesto, se discutía un poco y finalmente se iban a una escalera mal iluminada, o a veces seguían escalera adelante y se iban a una habitación, y allí al individuo se le suministraban los placeres prometidos. Bueno, a eso de las 11 de la noche ya no quedaba bajo las arcadas de las galerías más que una chica, el día en que comienza nuestra historia, ¿no? Hacía mucho frío, ya se estaba por rajar para su casa,
Y parece que apareció un muchacho, un lugarteniente de caballería, pequeño, enjuto, muy flaco. Era Napoleón, ¿para qué vamos a andar haciendo ostentación de mala literatura? Me hace gracia, ¿no? En el título dice, las primeras amantes de Napoleón Bonaparte, después nos hacemos los misteriosos. Era Napoleón, estaba ahí. Muy difícil este negocio. Bien. Pero el tipo no se atrevía, ¿no? A pedir presupuesto, a acercarse a las muchachas, se quedaba ahí, miraba y después se iba. Era flaquito, tenía una apariencia física no muy agraciada, tampoco era muy simpático, se presentaba mal. Había intentado enamorar a algunas muchachas por ahí, pero todas se le reían. Y entonces decidió ir al Palais Royal a ver si trababa relación con algunas de las prostitutas del lugar. Al final se armó de valor, se acercó la noche en que comenzaba nuestro relato a esta chica, y con ella, se ha perdido el nombre de la chica, el futuro emperador perdió la virginidad. Anteriormente Napoleón solo se había acercado a la fina señorita Caroline du Colombier, y él mismo escribió: no podíamos ser más inocentes. Tratábamos de darnos algunas breves citas y toda nuestra dicha se reducía a comer juntos algunas cerezas. Cuando llegó aquella noche al Palais Royal, Napoleón tenía 18 años y hacía ya 2 que había ingresado al ejército. Aquel primer contacto con lo que él llamaba gente del sexo sería el comienzo de una extraordinaria carrera amorosa. Dicen que en vez de perder su tiempo en la cama, Bonaparte forjaba allí su destino. En casi todas las mujeres de las que fue amante entre 1789 y su caída, pues le abrieron una puerta o lo acercaron al camino imperial, cuando más parecía alejarse de él. Hacia finales del verano de 1789, Napoleón decidió ir a Córcega, pidió un permiso y se marchó a Ajaccio. Allí, como miembro de la Guardia Nacional, se dedicó a limpiar la isla de malhechores y bandidos, y ahí se encontró con la que iba a ser su primera amante importante, si es que no contamos la chica esa cuyo nombre se ha perdido. Parece que un día se encontró con una chiquita de apellido Daletti. Es un buen apellido, para ser la primera amante de uno. Parece que era generosa de busto, dice el cronista, sin saber si con esto quiere decir que tenía el busto grande o que era liberal con él. Tenía una mirada centelleante, lo cual también cuesta imaginarse. El caso es que Bonaparte se sintió muy atraído y dejó a un lado la organización de una Guardia Nacional y empezó a moverse para llevar a cabo una pacífica conquista, ¿no? Muy pronto Napoleón y la Daletti se hicieron amantes, pero esta muchacha era casada y el marido de la chica se llamaba Giovanni Daletti. Parecía ser el único ignorante de aquella relación que duró varios meses. Napoleón, desde luego, siempre ocurre así, pero no porque el marido sea el más sonso, sino porque es el único a quien no se lo cuentan. Bien. Por ejemplo, si uno le ocultara a su mejor amigo la relación que tiene con una señora con tanto celo como se le oculta al marido de la señora, el mejor amigo también sería el último en enterarse. Bueno, el caso es que Napoleón estaba en casa de este matrimonio en todas las comidas, en todas las fiestas, y ni siquiera la presencia del marido impedía a la muchacha recibir a Napoleón. Estaba la mina totalmente enamorada. Pero bueno, un tiempo más tarde Napoleón conoció a otra chica de ojos dorados, entonces un poco la abandonó a la Daletti. Empezó a venir menos,
Y Madame d'Aletti comprendió que había una rival. Y redondamente decidió asesinar a Napoleón Bonaparte para que aprendiera con quién se estaba metiendo. Y un día Napoleón recibió un mensaje de la d'Aletti que lo invitaba a su casa, le comunicaba que aquella noche el marido iba a cenar en otra parte y le rogaba que él fuera a reemplazarlo en la cena y en lo que fuere. Y Napoleón se constituyó así. La cena transcurría alegremente, pero la mina parecía preocupada. Terminó la comida, sé yo, Napoleón se volvió a su casa y se acostó. Y al cabo de 2 horas, un dolor en las entrañas lo atacó con tal intensidad que empezó a pedir socorro a los gritos. Parece que el dolor que sentía le había descompuesto incluso los rasgos, tenía la cara congestionada por el sufrimiento. Aparecieron los criados, llamaron a un médico, cayó el médico, le dio un específico que lo calmó un poco. Al amanecer ya algunos vecinos se habían enterado de la descompostura de Napoleón, que no era el emperador, pero era un militar más o menos conocido en aquel barrio. Lo fueron a visitar y en un momento apareció Madame d'Aletti con el esposo. Y la mujer le preguntó a Napoleón, fingiendo piedad: ¿qué os sucede, mi pobre amigo? Y él respondió: lo ignoro, pero sufro cruelmente. Con una cara de ver verdaderamente el diablo en calzoncillos. Entonces la mina se le acercó y le dijo en voz baja al oído: me habéis abandonado cobardemente. Como recompensa por haberos sacrificado todo, lleváis a mis rivales un amor que me habíais jurado dedicar tan solo a mí. Pero me he vengado, os he envenenado. Dijo la mina, ¿no? Y dice: ojo con delatar mi crimen, porque yo delataré el vuestro. Y lo miró y le hizo una seña como diciendo: Araca. Y después señaló al marido y le dijo: guarda que un corso sabe cómo castigar la pérdida de su honor. Entonces Bonaparte comprobó la estatura de Giborni y d'Aletti, el Dorima, y comprendió que valía la pena callarse, ¿no? Llamó al médico y le dijo que la noche anterior, cenando en su casa, se había mandado un plato de champiñones que no eran seguramente de los comestibles. Entonces el doctor preparó unos contravenenos. Días más tarde, Napoleón estaba en pie, vivito y coleando, para disgusto de Madame d'Aletti. Por supuesto, decidió no visitar nunca jamás a aquella dama. Imagínense tener una novia que cuando se enoja te envenena, estaríamos todos muertos. Bonaparte tenía un permiso de solo 6 meses para quedarse en Córcega. Cuando ese tiempo terminó, regresó a Auxonne, donde se encontraba su regimiento. Sus camaradas lo encontraron muy cambiado. Parece que las mujeres corsas le habían dejado en el corazón una amargura o un deseo de mostrarse amargo, como suele ocurrir con los jóvenes cuando tienen algunos lances amorosos. Les acomete la tentación de ser desdichados, de hacer comentarios amargos sobre el mundo. El caso es que por las noches escribía algunas ideas sobre el amor, lo cual le permitió ganar incluso un premio en la Academia de Lyon con una obra declamatoria sobre la pasión amorosa, mire usted, ¿no? Estas actividades paralelas parece que al ejército no le molestaban mucho, así que lo nombraron lugarteniente de primera. Muy contento, Napoleón decidió festejar este ascenso, descansando un poco. Pidió un nuevo permiso para regresar a Ajaccio. Allí se encontró con decenas de señoritas que le hicieron olvidar los plazos del permiso, y por tal motivo, a principios del año 1792, fue apartado de los mandos del ejército, estuvo medio castigado.
Este retiro, esta suspensión, no le gustó mucho, viajó a París, pidió su reintegro y jorobó tanto que al final aceptaron su pedido. Loco de alegría, volvió a Córcega, allí pasó un tiempo, y más tarde viajó a Marsella, donde conoció a una mujer muy hermosa llamada Charlotte Middleton, que era hija de un navegante norteamericano, entonces era Charlotte Middleton. Dicen los cronistas de Charlotte, tenía unas formas admirables. Aunque su rostro no fuera perfecto, era difícil resistirse a los rayos que lanzaban sus ojos negros. Debía ser fea y pechugona, le juro. Pero parece que Charlotte era un verdadero espectáculo hablando. Utilizaba todo el tiempo cientos de metáforas y neologismos. Era además una excelente lectora. Eso no pasaba con Napoleón y ella se lo reprochaba constantemente. Le decía, no eres más que un vagabundo. Yo tengo en mi mente 1000 veces más pensamientos que palabras hay en vuestro idioma. Así que Napoleón se enamoró de Charlotte y solo le hablaba de amor, pero Charlotte le pedía algo más y entonces le mostró a Shakespeare, le habló de Milton, le regaló un viejo ejemplar de la Comedia y Napoleón hacía como que se interesaba, fíjese usted, ¿no? Bonaparte estaba junto a Charlotte cuando fue nombrado jefe de batallón. Con ese grado, saben ustedes, participó en el sitio de Toulon. Allí estableció un regimiento que aplastó a los enemigos. Ahí empezó la carrera triunfal en el ejército de Napoleón. Pero se ha dicho que Napoleón hizo construir la batería que lo llevaría al triunfo, siguiendo los consejos de Charlotte, ya que la mina parece que no lo abandonaba en ningún momento. Incluso durante la batalla estaba ahí junto al tipo. Y cuando Napoleón veía caer a sus mejores cañoneros y tenía deseos de retroceder, ahí estaba la hermosa Charlotte cargándole los cañones, como quien dice. ¿Quién es la que le carga los cañones a Napoleón?, preguntaban en Toulon. Charlotte Middleton. Cuando se tomó Toulon, el nombre de Napoleón empezó a oírse dentro del ejército, pero el placer que experimentaba Bonaparte sufrió un contratiempo. Charlotte imprevistamente se tomó un barco y se fue a América. Y nunca más la volvió a ver. Mira vos. Algunos dicen, sin embargo, que la muchacha ya estaba en condiciones de desaparecer porque acababa de lanzar a Bonaparte hacia su destino prodigioso. Pero qué raro que la mina se haya tomado el barco y que nunca más haya vuelto. Esa mina, la Charlotte, la de las formas admirables, la de los ojos negros, la de los rayos lanzados por su mirada. Bueno, ¿y a quién dedicar esta crónica que no tiene otro interés que el de estar referida a Napoleón Bonaparte? Porque si bien se mira, salvo el episodio del envenenamiento, son episodios más bien baladíes que cualquiera de nosotros pudo haber vivido. Sin embargo, se trata nada menos que de las primeras armas de Napoleón, que fue probablemente el gobernante francés con más episodios de estos. El otro Napoleón también le corría parejo. Yo creo que ese campeonato está entre Napoleón el Grande, Napoleón el Pequeño, Luis XIV, Luis XV y Enrique IV de Francia. Ahí era gente muy aficionada a estos líos del amor. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta crónica de las primeras aventuras de Napoleón en la cama? Bueno, a mí me gusta, la Daletti no me gusta, imagínense, una mina que te envenena por celos, no. Me gusta Charlotte, porque le cargaba los cañones, porque le enseñaba, le decía, Tomás, y no está mal hacerle leer libros a una persona, porque no de prepo, desde luego, pero es una linda iniciación, ¿no? Ahí en los descansos del amor
presentarle a Shakespeare o a Milton no está mal. Y si a uno le gusta Shakespeare y si a uno le gusta Milton, yo le juro que a veces uno lleva de la mano hacia los libros a la persona amada, porque calcula si le gusta Shakespeare, si le gusta leer, si le gusta este libro, a lo mejor le gustaré yo. O a lo mejor sentirá la gratitud que se siente para aquel que nos inicia en algún placer. Y más si son, como se dice ahora, placeres combinados. La carrera de placeres combinados. La articulación de placeres es casi una necesidad. No creo en los placeres que se disfrutan de un modo único. Cuando comemos, etcétera. Yo cuando trabajo, yo no. Los placeres deben misturarse. Y se disfruta mucho más. Es esto. Y cuando leo, y cuando hago el amor, y cuando estoy poniendo la cerecita en la segunda fila de ladrillos, estoy poniendo la cerecita en la segunda fila. No, mal. Usted sí, señor, pero yo no. Trato de que no sea así. Ahora, sin ir más lejos, cuando ustedes creen que yo estoy haciendo un programa de radio, a lo mejor estoy disfrutando de otros placeres. Pues no se nota, pero sí. A lo mejor estoy preparando otros placeres que sin esta capa de cerecita funcionarían peor. ¿Pero a quién dedicamos esto? Está bien, Charlotte, Alejandro, porque aparte una mujer que tiende a ser a su hombre más inteligente y lo ayuda a cumplir con su destino, claro, en vez de ponerse, ¿no? Está bien, la macana que se fue, ¿no? Por ahí me dice alguno de esos que... pero mejor que se vaya porque no hay... No, déjese en broma. Que se quede. No, mejor que se vaya cuando a uno no le gusta. Cuando a uno le gusta, mejor que se quede, así de fácil es. Yo no crea que la poesía consiste en echar a las minas que a uno le gusta para ponerse triste. Es más difícil que eso. Si no, habría muchos poetas, si fuera tan automático. Bueno, ¿y con qué vamos a ilustrar esta charla sobre Charlotte y sobre Napoleón? Bueno, ya que la mina tenía unos ojos negros que lanzaban rayos, vamos a oír un lindo tango que habla de unos ojos esquivos también. Ojos Maulas se llama, y Ojos Maulas canta Gardel, dedicado a Charlotte y a todas las minas que le enseñan a los giles a leer a Milton. Hoy hablaremos de Juliano el Apóstata, que como ustedes saben fue un emperador romano que pretendió restaurar el paganismo. Flavio Claudio Juliano nació en Constantinopla en el año 331. Era hijo de Julio Constantino, uno de los hermanos de Constantino el Grande. Vamos, el primero de los emperadores cristianos. Como sabemos, Constantino el Grande se convirtió al cristianismo cuando vio en el cielo, antes de una batalla, una cruz luminosa y una inscripción: con este signo vencerás, y no signo vincis. Pues, entonces se hizo cristiano. Publicó el edicto de Milán, adoptó el signo de la cruz, estableció libertad religiosa, etcétera, etcétera. Pero cuando Constantino el Grande murió, en el 337, todos sus familiares fueron perseguidos y asesinados, minuciosamente. Juliano, que era sobrino y tenía 6 años, se salvó junto con su hermano Galo. Los escondieron en unos canastos de pescados que le aseguraron la supervivencia y un olor espantoso. Los enviaron así, entre los pescados, a Capadocia, y allí vivieron en Capadocia, exiliados hasta el año 343. Tenían los capadocios fama de tontos. Se decía en la antigüedad clásica que los que vivían en Capadocia eran tontos, y aún no. Se usaba mucho el remoquete de Capadocio cuando uno era más o menos pavo, ¿no? Bueno, allí vivieron exiliados Juliano y Galo, los hermanitos. Mientras tanto, había tantas intrigas en el poder que, por ejemplo, en el solo año de 337 se sucedieron 5 emperadores.
Constantino II, Constante, Delmacio, Anibalino y por fin Constancio II, que era hijo de Constantino el Grande. Quiere decir que había muchos líos de poder. De Capadocia, Juliano pasó a Nicomedia, ahí comenzó sus estudios, se puso en contacto con algunas escuelas paganas. Y su preceptor fue un eunuco, Mardonio, quien empezó por enseñarle los poemas de Homero y Hesíodo. En Nicomedia también enseñaba otro filósofo pagano, Libanio, del que Juliano quiso convertirse en discípulo. Pero su primo, el emperador Constancio II, le prohibió asistir a los cursos de Libanio. Juliano no se rindió y durante varios meses recibió los apuntes de otros oyentes que evadían la estricta vigilancia que le era impuesta por su familia. Juliano estudiaba sin descanso, estudiaba la elocuencia profana, la teología mística de los neoplatónicos. Le tenía bronca a los cristianos. No era cristiano, era pagano y estudiaba a los antiguos pensadores anteriores a Cristo. En el año 355 lo enviaron a Milán, allí lo nombraron jefe del gobierno de las Galias y se instaló en París. Repito, se instaló en París tal como hacen los conductores de programas de la República Argentina. Entonces París se llamaba Lutetia Parisorum. No era tan grande como ahora, se concentraba en la isla de la Cité, ahí en una cruz que había ahí, digo una cruz de calles, ¿no? Unida a las dos orillas del Sena por unos puentes de madera. Más tarde Juliano se ubicó en un palacio construido en la orilla izquierda, donde ahora está el barrio latino. En el año 360 el emperador Constancio decidió luchar contra los persas y le ordenó a Juliano que le enviase alguna de sus legiones que estaban en París. Y dice, mandámelas que voy a luchar un rato contra los persas. Pero los soldados de París, al saberlo, se sublevaron, no querían ir a Persia, salvo que Juliano mismo fuera como general. Parece que el jefe de las Galias era muy amado por sus subordinados, cosa que casi provocó una guerra civil entre las legiones del imperio. Bueno, Constancio II se murió, por suerte. Digo por suerte para terminar con este lío de que si voy o no voy. Y por otra parte, cuando se murió, Constancio II se hizo bautizar antes de morirse. Cuando vio que se moría, se hizo bautizar. Constantino el Grande también, nunca se había bautizado, a pesar de haberse hecho cristiano. ¿Por qué? Porque el bautismo lavaba enteramente los pecados y algunos consideraban que era más práctico bautizarse cuando a uno ya le faltaba poquísimo para morir y no iba a tener la ocasión de perderse nuevamente. Entonces se bautizaban a última hora. Es como el arrepentimiento también, que es una institución sobre la que algunos tienen su reserva. ¿Usted recuerda aquella persona que habíamos inventado nosotros? Sí. Que ejercía el arrepentimiento de un modo perfecto, pero que entre arrepentimiento y arrepentimiento cometía los crímenes más viles. Bien, en este caso no era así, o sí era así, pero lo que se utilizaba era el bautismo. Bueno, el caso es que, muerto Constancio II, termina el altercado por las legiones y el Senado decide otorgarle a Juliano la púrpura imperial. Lo hace emperador. Dice, macho, se murió Constancio II, tu primo, sos emperador. Al ser proclamado emperador, Juliano pudo satisfacer su mayor deseo. Para sorpresa de todos, decidió restaurar el paganismo. Se terminó el cristianismo, señores, restauramos el paganismo. Paganos. Bien, ya en las primeras semanas de su reinado, dictó unas disposiciones, mandó abrir los templos paganos, renovó los sacrificios a los dioses, hizo construir cientos de estatuas, la mayoría habían sido destruidas, estatuas que recordaban a Júpiter, a Minerva,
a Marte y a Neptuno. Estamos con los nombres romanos. El historiador cristiano Sosomeo cuenta en su historia eclesiástica que un anciano ciego se le acercó al emperador y lo trató de impío, de apóstata, de hombre sin fe. Y Juliano le respondió: eres ciego y no será tu Dios de Galilea el que te devuelva la vista. Gracias a Dios, dijo el viejo, me han privado de ella. Eso me ha permitido no ver tu impiedad. Esos eran los diálogos que tenían lugar en aquellos tiempos. Ahora bien, el paganismo que quería instaurar Juliano tenía poco que ver con la antigua religión mitológica de la vieja Roma. Esa religión aún se conservaba en algunos territorios rurales. El emperador quiso renovar antiguas creencias. Sucedía que la organización eclesiástica de la iglesia cristiana se mostraba muy superior a la pagana, desordenada, aterrorizada por las persecuciones. Y así Juliano organizó el paganismo a la luz de las doctrinas cristianas. El paganismo se predicaba sustituyendo la lectura del Evangelio por textos de Platón, Sócrates y sus comentaristas. No sé si llamarle Platón o llamarle por su verdadero nombre, ¿no? Pero bueno, le llamaban Platón porque parece que tenía el omóplato muy grande, me dijo hoy alguien. Bien, Juliano se basó en el cristianismo para luchar contra él. Organizó las huestes paganas siguiendo el ejemplo de sus enemigos. En un edicto proclamó lo siguiente: todos los que se consagren a la enseñanza deben ser de buena conducta y no tener en su corazón opiniones contrarias a las del Estado. Como el Estado era ahora pagano, los maestros cristianos debían retirarse de la enseñanza. Y entonces, si hicieran lo contrario, decía Juliano, no retirarse, demostrarían ser sórdidos, avaros, dispuestos a aguantarlo todo por un puñado de dracmas. Es absurdo, decía Juliano, enseñar aquello en lo que no se cree. Y los maestros tuvieron otra vez como norte una palabra que todavía los maestros de hoy siguen usando: paganos. Los cristianos no podían enseñar, pero tampoco podían aprender. Pronto se prohibió en todo el imperio la enseñanza de los evangelios. Enseñanza que no me consta que fuese al menos expuesta de este modo, digo yo, meditando ahora. Los evangelios fueron durante los primeros siglos de la cristiandad absolutamente secretos. Y no me parece que el haberse hecho Constantino cristiano modificara tan rápidamente este carácter secreto de los libros cristianos. De manera que esto de enseñar el Evangelio de un modo público, a punto tal que se prohíba ello, me huele a puchero enfermo. Pero bueno, la reacción cristiana ante esta prohibición fue múltiple. Algunos, por ejemplo, se dedicaron a poner la Biblia en verso para que llegara más fácilmente a todos los hogares, sin necesidad de maestro o preceptor. Apolinar el viejo y Apolinar el joven, padre e hijo, tradujeron los salmos y pusieron el Pentateuco en hexámetros. Era un metro muy en boga. Algún día vamos a hablar, hágame acordar, de los metros clásicos, de los metros de la antigüedad clásica, cómo eran. Por cierto, no tenían rima y tampoco se contaba por sílabas, no era exactamente así. Bueno, ya se lo diré. Al Evangelio lo transformaron en una especie de diálogo platónico con Jesús como protagonista. Hay que decir que esas obras de valor literario nulo duraron lo que duró el reinado de Juliano, una porquería, ¿no? La verdad es que Juliano no encontraba mucho entusiasmo en las prácticas paganas por parte de la gente. En una oportunidad el emperador llegó a Antioquía para disfrutar de un sacrificio que pensaba sería multitudinario, y al llegar encontró un solo tipo, un sacerdote. Ningún animal para ser sacrificado y ni siquiera se había prendido incienso. Y entonces Juliano, encolerizado, ordenó al sacerdote que trajera algún animal, y el hombre llevó un ganso de su casa que sacrificó en soledad junto al emperador. Es una escena patética. El tipo esperaba encontrar una multitud fervorosa con centenares de bueyes
y encontró un sacerdote que tuvo que ir a buscar una gallina a su casa para sacrificarla. Yo le metí una gallina porque es mucho más gracioso decir una gallina que un ganso. Bien. Un ganso en otro orden de cosas es preferible. Sí. Pero para un sacrificio que se esperaba multitudinario y resultó patético en presencia del emperador Juliano el Apóstata, es mejor una gallina que un ganso. Bueno, Taller literario. ¿Cuándo es preferible un ganso y cuándo una gallina? A los efectos de impresionar a la audiencia. Juliano organizaba hecatombes. Hecatombe era el sacrificio de 100 bueyes, como acabo de no decir. Bueyes cuyas entrañas eran examinadas cuidadosamente por los arúspices y augures, entre los cuales se mezclaba el propio emperador, que dirigía las operaciones. Ya se sabe que de esa manera, examinando estas entrañas, se adivinaba el futuro. Y no es porque los paganos creyesen que las divinidades tuvieran el cuidado de trazar en las entrañas de una gallina los sucesos futuros. No, era un poco más complejo que eso y también más razonable. Pensaban que había en cada parte del todo algo en común. Que el universo tenía unas señales que llegaban incluso a influir en las entrañas de las aves. La parte siempre tenía algo del todo. Examinando la parte se podía encontrar sentido al todo. Bien, cuando se atacó la figura de Dafne, recuerda, Juliano hizo saquear en represalia la principal iglesia de Antioquía. Los cristianos rompieron entonces cientos de ídolos y pronto el conflicto se recrudeció y no pudo detenerse. En el palacio, los servidores altos y bajos fueron obligados a hacer sacrificios a los dioses. Muchos cristianos apostataron, quiero decir, no es que jugaron plata, sino que renegaron de su creencia. Otros muchos, como el médico Cesario, tomaron el camino del destierro y solo se salvó de la depuración un filósofo, Mario Victorino, procedente del neoplatonismo de Plotino y Jámblico, que se había convertido al cristianismo, influyendo luego enormemente en otro converso célebre, San Agustín, que como todos ustedes saben, era primeramente maniqueo. Maniqueo y calavera. Hasta los 30 años San Agustín fue maniqueo, pero además un hombre, un libertino. En la primavera del 363, solo 2 años después de su nombramiento, Juliano decidió emprender una campaña contra los persas. Como se ve, cuando no tenían nada que hacer, los emperadores emprendían una campaña contra los persas. Hizo reunir a los augures, los cuales declararon, era un 26 de junio, se reunieron los augures y declararon que el día siguiente era nefasto para emprender una acción de guerra. Pero a pesar de ello, en la mañana del 27, Juliano atacó a un grupo enemigo. Ya el conflicto estaba llegando a su fin, cuando una lanza le entró por el costado y lo derribó. Algunos dicen que era un soldado romano y cristiano, infiltrado en las filas persas. Otros hablan de un soldado persa en retirada, qué sé yo. La leyenda dice que al caer del caballo que montaba, Juliano levantó las manos ensangrentadas al cielo y gritó: «Helios, me has perdido, ha vencido el Galileo». Y decía Helios porque en realidad Juliano creía mayormente en el sol. Parece que estaba muy influido por el culto persa de la luz, el culto de Mitra, un culto que muy astutamente había tratado de absorber Constantino a favor del cristianismo. Tanto es así que el día 25 de diciembre, el día en que se celebra la fecha de la Navidad, era precisamente la fecha central del culto solar de Mitra, aquella fecha en que el sol deja de alejarse para comenzar su acercamiento. Era un culto que compitió con el cristianismo y con resultado incierto durante muchísimo tiempo.
finalmente venció el cristianismo. Pero Juliano profesaba ese culto, el culto pérsico de la luz, con algunas ideas platónicas, en fin. Amaba Juliano la naturaleza, sobre todo el cielo y todas esas cosas. Por eso hablaba de Helios, hablaba del sol, en el momento de morir. Ha vencido el Galileo, ha vencido Jesús. El cadáver de Juliano, según la antigua costumbre romana, fue enterrado en una suntuosa tumba erigida a orillas del camino que de Tarso, allí donde San Pablo, conducía a los montes Tauros, frente al sepulcro de Maximino Daia, el otro gran perseguidor de cristianos. Tenía Juliano 32 años, muchacho de 32 años. Su sucesor fue Joviano, y que anuló las prédicas paganas de Juliano, ¿no? Es curioso que haya muerto también de un lanzazo en un costado. No de otra forma le dieron el golpe de gracia al Cristo. Un soldado romano le metió un lanzazo en el costado. Estas intolerancias de los cristianos con los paganos y de los paganos con los cristianos causaron enormes pérdidas en la antigüedad. El tesoro cultural de la humanidad amenguó muchísimo. Basta recordar el segundo incendio de la biblioteca de Alejandría. Basta recordar los desastres que hizo Justiniano, el del Código, digo a los muchachos que estudian Derecho, ¿no? No Juliano, Justiniano, que era cristiano, en Egipto. Y en general el fanatismo con que fueron destruidas, piezas de arte de inmenso valor. Bastaba con que una pieza artística representase a un dios que uno creía que no existía, para que rompiesen la pieza artística. Eso, por suerte, ya no ocurre en nuestros tiempos. No sé. Hay muchas cosas que no ocurren en nuestros tiempos. Por ejemplo, eso de creer que en las entrañas de una gallina está escrito el futuro es cosa que ya nadie cree. Uh-huh. Nuestra sociedad es mucho más culta y ya cuando quiere adivinar el futuro, procede de un modo más científico, a saber, consulta a Blanca Curi, o va a pedir consejo, ¿cómo se llama el amigo suyo ese? Rolón. Ah, Rolón. Estuvo muy bien. No. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña recordación de la vida de Juliano y de la vida en aquellos momentos en que no era seguro que el mundo occidental iba a adoptar el cristianismo? Uh-huh. Bueno, Juliano, pobre Juliano, ¿qué va a hacer? Sí, y también a quien emprendió un camino inverso, Alejandro, nuestro amigo Akenatón. Akenatón también, el faraón hereje, que claro, tenía un camino inverso, ¿no? En un mundo politeísta. Uh-huh. Él creyó en un dios único, Atón, y sin embargo yo creo que le hizo mucho daño al Egipto, usted sabe. Sí. Era adelantada para aquella época la concepción monoteísta, pero además Akenatón era un hombre pacífico, un pacifista, verdadero pacifista, realmente lo amarían hoy las muchedumbres, pero conducía a un país que estaba rodeado de enemigos sanguinarios y crueles como los hititas. Uh-huh. Entonces, o color de pacifismo, el amigo Akenatón mandó que sus ejércitos dejasen de vigilar las fronteras para propender a la paz. Pero claro, se olvidó de avisarle a los hititas. Que entraron a sangre y fuego, hicieron desastres. Sí, señor. Pero bueno, también vamos a recordar hoy a Akenatón y a Constantino, que vio en el cielo la cruz y que dijo, más, sí. Sí. Claro. Bueno, ¿y con qué podemos...? Parecido a Saulo, ¿no? Parecido a Pablo, digo, que a partir de una señal... Claro, a partir de una señal, y está bien eso, a mí me parece bien una conversión a partir de una señal. Uh-huh. Pero bueno. Vamos a ilustrar esto con un lindo tanguito
que también parte del mismo signo. Cruz de Palo se llama este tango que canta Carlos Gardel, que se lo dedica a Constantino, a Juliano, a Kenatón, a los hititas, a todas las personas presentes, a la selección argentina de fútbol, a los locutores que están representándonos a falta de selección en Francia, etcétera. Vamos a hablar hoy de Rodolfo II de Habsburgo, el emperador alquimista. A mí me gustan los príncipes que hacen otra cosa. Son poquísimos, casi todos los príncipes no hacen otra cosa. En realidad ni siquiera hacen nada. Por eso, aunque quizá no sea yo políticamente su defensor, siento cierta simpatía por Mitre, que era escritor, historiador, además de gobernante y general, y traductor. Y como escritor no era malo. Y traductor es el de la Divina Comedia. Es traductor del Dante, claro, sí. de la Divina Comedia. No sé si no era malo. No, pensé en traductor. No he dicho que era bueno. Me chispoteé, perdón. Yo tampoco soy, digamos, si tengo algunos reparos sobre su vida política, también tengo algunos sobre su vida literaria, pero es muy respetable lo que hizo Mitre, ¿no? Algunos lo cargaban, me parece que demasiado. En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca. Bueno, eso era demasiado. Era un hombre de una gran versación literaria. ¿Para qué voy a buscar un papelito que traje acá? Este es un programa de Ente Casa. Sí. Voy hasta acá, voy al baño y ven. Sí, acompañe. ¿Quiere que lo acompañe o no? Va solo. Acá sí. Les quiero regalar un poema que lo anoté acá. Bueno, este Rodolfo de Habsburgo, emperador alquimista, nació en Viena, como suele ocurrir con todos los Habsburgos, el 18 de julio del año 1552. Su madre era María, hija de Carlos V de Alemania, pero Carlos I de España. El padre de Rodolfo, Maximiliano II, era hijo del emperador Fernando I. Bueno, la madre de Rodolfo era igual que su hermano, el rey Felipe II, toda vez que era hija de Carlos V. Una fanática católica. Todos ustedes conocen a Felipe II, ese hombre que se nos presenta como la encarnación misma de la intolerancia religiosa característica de España en aquellos años, un hombre vestido de negro, virtuoso, pero demasiado virtuoso, el mismísimo diablo para los calvinistas, aunque a lo mejor también ellos están del lado equivocado. Pero esta madre, la madre de Rodolfo, que era hermana de Felipe II, también era fanática católica. Maximiliano, el padre de Rodolfo, era un modelo de tolerancia, se sentía muy poco ligado a la iglesia e incluso se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. Rodolfito, contra el deseo de su padre, fue enviado a la edad de 11 años a España para ser educado por Felipe II. Porque la vieja quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la Contrarreforma. Así que se lo mandó al tío. Muy bien, llega a Madrid el joven Habsburgo, se aburrió muchísimo. Felipe lo educó bajo los preceptos aristotélico-tomistas, le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas. Un día Rodolfo y su hermano Ernesto, recién llegado, fueron llevados a presenciar un auto de fe, es decir, cómo quemaban a un tipo por supuestas herejías o brujerías. Lo quemaban con maderos verdes para que el suplicio se prolongara, y a Rodolfo no le gustó. Y más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo?, se preguntará usted, Rolón. ¿Cómo era Rodolfo, Alejandro? Rodolfo era feo, medio gordo, y estaba todo el tiempo colorado. ¿Viste esos tipos que se ponen colorado como cogote polaco? Sí. Bueno, y él se sentía muy avergonzado de ese color, y se maquillaba constantemente para disimular ese eterno sonrojo que padecía, Su carácter no era nada estable. Los médicos de la corte de Viena dijeron que padecía locura latente
y a veces floreciente. Es decir, estaba loco el hombre. Más tarde se ha dicho que la locura de Rodolfo era maniático-depresiva, era muy melancólico, y parece que esa característica empezó a notarse cuando nuestro querido amigo, el rey Enrique IV de Francia, le arrebató la mano de María de Médicis. Enrique IV se casó con María de Médicis y Rodolfo, quería casarse con María. Pero algunas intrigas diplomáticas operaron a favor de Enrique, que no estaba enamorado para nada de María de Médicis, necesitaba la guita de los Médicis. Bueno, esto lo puso muy mal al pobre Rodolfo, volvió a Viena, se empezó a interesar por la astrología y la alquimia. Parece ser que se había encontrado algunos objetos extraños en la corte, entre ellos un vaso de ágata de 75 centímetros de altura, que según la tradición había sido traído por los cruzados a Europa en 1204. Una leyenda decía que era el mismo cáliz en que había bebido Jesús en la última cena. Quiere decir que para algunos cortesanos esto era ni más ni menos que el Santo Grial. Y ya se sabe que la visión y el contacto del Santo Grial proporcionan la inmortalidad. Y Rodolfo exigió que le pusieran el vasito en la habitación, y ahí encerrado se pasaba largas horas mirando el vaso a la espera de algún prodigio, pero nada. Les gustaban también las joyas. En 1572 fue coronado rey de Hungría, en 1575 de Bohemia, y no le gustaron las coronas que le dieron en estas ceremonias. Y entonces se hizo hacer una tan llena de piedras preciosas y tan pesada que le lastimaba las sienes y la frente y no lo dejaba estar parado de tan pesada que era. Ponía la corona y el tipo andaba de un lado para otro como zapallo en carro. Tanto le gustaban las joyas. Muere Maximiliano, el padre. Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador alemán. Y en ese momento aparecieron algunos problemas. Parece que en el testamento Maximiliano había dejado todo a Rodolfo, y había un hermano de Rodolfo, Matías, muy ambicioso, que se enojó porque no había ligado absolutamente nada. Se fue del país y buscó aliados entre los franceses, holandeses y españoles para combatir a su hermano con el pretexto de que estaba loco. Matías sostenía que el hermano estaba loco, en lo cual acertaba, y con ese pretexto quería destronarlo. Bueno, emperador ya, Rodolfo se olvidó por completo de los asuntos de Estado, se estableció en un espeluznante castillo de Praga que metía miedo de solo mirarlo. Empezó a llamar a algunos personajes extravagantes a la corte. Uno de ellos fue Tadeo Agesius, un médico de Praga que se hacía pasar por matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista. Y se hizo maestro del emperador en todas esas actividades. Y el emperador estudiaba esas cosas. Invitó a su reino a los sabios, a los orfebres judíos. Entre los orfebres judíos estaba David Gans, autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas. Se llamaban así porque su dueño era no Raúl Alfonsín, sino el rey castellano Alfonso X, el sabio. Era una descripción de las estrellas por Ptolomeo, después fueron traducidas al alemán y fueron utilizadas incluso por Kepler en la corte misma de Rodolfo. Bueno, reunió también a una caterva de alquimistas. Dice que había 200 alquimistas al servicio del emperador. Agesius tenía por misión comprobar los conocimientos de los recién llegados. Venía un alquimista, lo agarraba a Tadeus Agesius y le tomaba examen. Dígame, ¿qué es esto? Un atanor. Bueno, ¿qué es esto? Una alquitara. ¿Qué es esto? Esto es elixir. No, esto no es elixir. Váyase. Una vez se presentó un tal Augusto Augurelli, quien tenía mucha pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un amplio poema acerca de la obtención del oro. Y el Augusto esperaba una
recompensa. Y a Jesús le envió una bolsita muy coqueta, totalmente vacía. Y tenía una nota que intimaba a Augurelli a crear su propia recompensa. Ya que creas oro, crea tanto como creas que mereces. Y se las tomó Augurelli. Según dicen los que aprobaban el examen de Jesús, se hospedaban en la llamada y todavía hoy existente calle de los alquimistas. Y bueno, algunos ministros lo apoyaban al emperador en esta pasión porque lo querían mantener ocupado, mientras ellos hacían de las suyas con el destino del imperio. Llegaron entonces a la corte de Praga no solo alquimistas, sino también magos, adivinos, hechiceros y cada tanto un verdadero científico. Hieronymus Scotus fue un personaje al servicio de Rodolfo. Anteriormente había sido consejero de Catalina de Médicis, la mujer del rey Enrique II de Francia. Su especialidad eran los muñecos mágicos. Eran reproducciones de los enemigos de la casa que atravesaba con agujas para darles muerte. Una especie de buduismo europeo. También nuestro amigo Hieronymus Scotus confeccionaba amuletos portadores de la suerte y espejos proféticos. Y se ganó el favor de Rodolfo al mostrarle su famoso espejo. Parece que gracias a estos espejos Scotus se había ganado la confianza de Gebhard, el arzobispo de Colonia, mostrándole en el espejo la mujer más hermosa del lugar. Y para casarse con ella, esa es otra historia, ¿no? El arzobispo se convirtió al calvinismo, todo un lío. Pero el tipo tenía unos espejos en cuyas lunas te mostraba lo que vos querías o lo que quería él, vaya a saber. El caso es que Scotus fue nombrado por Rodolfo exorcista imperial, y lo enviaba a hacer servicios diplomáticos, en fin. Y también para conseguirle minas, vamos a decirlo de una vez. En realidad, ¿qué servicio diplomático si él no se ocupaba de ningún asunto de Estado? Le hacía de alcahuete. En realidad, pocas veces salía del castillo Rodolfo. Tuvo 6 hijos, pero estos 6 hijos fueron todos de minas que le traía Scotus. La mayoría de las chicas eran prostitutas que el mago, como tal, convertía en princesas para presentarlas ante el emperador. Le presento a la princesa de la Enramada, a la duquesa de la Armenonville, a la marquesa de San Fernando, y así. Bueno, la fama de Rodolfo y de su locura llegó hasta Inglaterra, y en 1584 apareció en Praga nuestro amigo el alquimista John Dee. También él le proporcionó a Rodolfo otro espejo, un espejo milagroso. Con 2 de estos espejos y una estrella magnética, Dee construyó un instrumento con el cual se podían hacer señales a grandes distancias cuando brillaba la luna. Una especie de primitivo telégrafo. El caso es que Rodolfo, gracias a ese ingenio, tuvo conocimiento de la conquista de Rahab por el conde Adolfo de Schwarzenegger antes de que el general Buchheim le trajera la noticia de la victoria. Con espejo, bueno, esto ya lo conocían también los griegos y los persas que prendían antorchas. Sin embargo, los celos de algunos hicieron que Rodolfo lo echara a nuestro amigo John Dee de Praga. Parece que un tal Poppel, que era jefe del partido católico, le dijo a Rodolfo que John Dee lo hechizaba con ayuda de una piedra mágica y que conocía también su futuro y el de todo el imperio. El aprendiz de Dee, llamado Kelly, continuó junto a Rodolfo. Él entregó al emperador el elixir de la eterna juventud y parece que llevó a cabo algunas transmutaciones con ayuda de un polvo dorado, y siempre contra la voluntad del partido católico, que se oponía a que alguien convirtiese algo en oro. Así que parece que por venganza le atribuyeron a Kelly un asesinato que no cometió, lo encarcelaron y después lo liquidaron en la celda. Pero en fin, todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes.
A cada uno que se le presentaba, aunque fuera músico, poeta o guardia, Rodolfo lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Bezoar que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. Ya se sabe que aquel que se siente melancólico y que tiene un corazón demasiado palpitante debe tomar las famosas piedras de Bezoar. Durante 11 años, entre 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie. No estuvo para nadie durante 11 años. En ese lapso intentó suicidarse 3 veces. Todos decían que estaba hechizado. Un poco le levantó el ánimo la llegada del astrónomo Tycho Brahe, perseguido por la Inquisición. Rodolfo le regaló un castillo, el de Banatec, y le dijo que lo convirtiera en un observatorio. Y un año más tarde Brahe llevó a ese lugar a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. La madre de Kepler, saben ustedes, había sido quemada por bruja, y él a duras penas se había salvado con el hilo en una pata, ¿no? Porque sostenía algunos preceptos que no estaban muy de moda en aquel entonces. En el castillo Banatec pudo vivir con tranquilidad y tuvo a su disposición el mejor observatorio europeo. Rodolfo, siguiendo siempre el dictado de las estrellas, nombró a Melchor Klesl. Dificilísimo. Melchor Klesl, canciller en Viena. Y fue el propio Klesl quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo. ¿A favor de quién? De Matías, aquel hermano menor despechado. Al morir Rodolfo, se murió de fuego frío en 1612. Ya hacía tiempo que Matías se había hecho dueño de Austria, de Hungría y de Bohemia, y el otro ni se enteraba. Parece que el último pedido de Rodolfo, cuando se sintió morir, fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas, lo llenó con un licor que era tenido por misterioso y secreto, tomó un poco del licor de la inmortalidad en el vaso de la inmortalidad, un licor muy amargo hecho de frutas, y al cabo de unos minutos murió. Quiero decir que fracasó aquello del licor de frutas y el Santo Grial. Tenía 60 años el loco Roberto. La alquimia y las ciencias ocultas han estado siempre en busca de la piedra filosofal que convertía cualquier cosa en oro y del elixir que proporcionaba la inmortalidad. Pero esto no debe ser tenido al pie de la letra, dicen los propios alquimistas. Finalmente, la piedra de toque produce una transformación superior, que es la transformación del propio alquimista. Y aquí voy a leer un hermoso poema llamado El alquimista, que nos cuenta lo que les suele suceder a quienes buscan el secreto del oro y el secreto de la vida y la muerte. Lo escribe nuestro amigo Borges. Lento en el alba, un joven que han gastado la larga reflexión y las avaras vigilias, considera ensimismado los insomnes braseros y alquitaras. Sabe que el oro, ese Proteo, acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios cuya ubicua faz es cada cosa, que explicará el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido
el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Bueno, ¿a quién podríamos dedicar este relato? Bueno, se lo dedico a Borges, que ha escrito este poema más eficaz que todos los ingenios de Rodolfo y sus secuaces. Pero también al pobre Rodolfo. Después de todo, por lo menos no hacía nada referente a la política. ¿Y con qué podemos ilustrar este relato? Bueno, ya que el elixir aquel que no le salvó la vida estaba hecho con frutas amargas. Fruta amarga cantará para nosotros otra alquimista, Libertad Lamarque. Hablaremos hoy de Gaetano Majorano Caffarelli, llamado Caffarelli, Gaetano Caffarelli, que era un castrati. Hemos hablado algunas veces de aquellas personas que para conservar la fresca voz de la infancia se hacían castrar en una época en que las mujeres casi no tenían cabida en cierto tipo de canto. Bueno, Gaetano era uno de estos castrati y tuvo una vida muy interesante. Hay una película acerca de Farinelli, que ha sido quizá el más famoso de los castrati, y hoy hablaremos de otro de ellos, que es Gaetano Majorano, llamado Caffarelli. Nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, cerca de Bari. Sus padres eran labradores, trabajaban para los distintos dueños de unas tierras poco fructíferas que permitían cosechas espaciadas y pobres. Esto para que vayan sabiendo que esta historia comienza en la misiadura. Pero por suerte Gaetano tuvo una pasión precoz por los cantos religiosos. Al principio tropezó con la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar la tierra. El padre lo apartaba del canto y lo instaba a ser como él, labriego y miserable. En una feria de Bari, mientras cantaba junto con otros niños, cantaba para pedir limosna, vamos, Gaetano llamó la atención del músico Domenico Caffarelli, quien según las crónicas descubrió las primicias de una voz brillante, prometedora. Y Domenico lo buscó al padre de Gaetano, al labrador, y trató de convencerlo de los beneficios de una operación que ellos desconocían y las ventajas que llevaría a la familia. El padre de Gaetano se entusiasmó, más que nada con las ventajas que llegarían a la familia, por cierto, y se cumplió la castración en Umbría. Al tiempo el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, Caffarelli, que se dedicó intensivamente a la educación de esa voz de niño que ya no sería afectada nunca más por el paso de los años. Como muchos estudiosos de la música, Gaetano estimó más a su primer maestro que a sus padres. Y así fue como eligió su seudónimo, Caffarelli, en honor al troesma. En cuanto a la operación, lo habitual era que se llevase al chico engañado. Le decían otra cosa, imagínense, ¿no? Sí, claro. Ya en la antigua Roma, la castración comercial al menos, estaba castigada. Pero no se logró abolirla porque los esclavos que eran disminuidos de ese modo eran mucho más caros que los normales. Pueri delicati eran llamados los niños destinados a servir en los gineseos, es decir, esclavos que servían a las mujeres de los patricios sin que se corriera el riesgo de que la mujer se entusiasmase con el esclavo. Al principio la Iglesia, digo ya después, ¿no? Primero hablamos del Imperio Romano y después rápidamente, como suele ocurrir en estas crónicas,
saltamos unos 500 años y hablamos de lo que hizo la Iglesia con la castración. Pues al principio la condenó con la excomunión. No se sabe si para el castrado o para el castrador. Pero a partir del siglo XVII resultó ser que la Iglesia propendía a esta clase de canto porque no permitiéndose la intervención de mujeres en los coros, todas las voces femeninas las cantaban castrados. En 1780, solo en las iglesias de Roma, actuaban 700 castrati. Ninguna ciudad o pueblo prósperos renunciaba a tener algunos. Después de los romanos, los más fervientes admiradores de los castrati fueron los príncipes alemanes. En 1752, el duque de Württemberg había importado 2 cirujanos de Bolonia para llevarlos a su corte, porque era en esa ciudad donde se hacía la operación. Casi exclusivamente en Bolonia se operaba. Además de la excomunión, había algunas penas civiles también. Por esta razón fueron... Era raro que se diera publicidad sobre el asunto, ¿no? En algún tiempo de momentánea tolerancia pudo leerse en lo de un barbero napolitano, en 1726 era esto: qui si castrano ragazzi, aquí se castran niños, tipo en la vidriera de la peluquería. Durante la mutilación el niño era atontado solo con vino o con tintura de láudano. Bueno, el chico Gaetano, ahora ya Caffarelli, entró en el Conservatorio de Nápoles como discípulo del músico Pórpora. Lo recordarán ustedes, fue aquel hombre a quien Haydn había logrado convencer para que le enseñara entrando como ayuda de cámara, ¿no?, junto a él. Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato de 6, 7 u 8 años, antes de cuyo término no podían lanzarse a la vida profesional. Entonces vos actuabas en un coro, o en la iglesia, o en el conservatorio durante todo ese tiempo, y después sí podías hacerte profesional. De este modo Caffarelli pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años de edad. En el conservatorio Caffarelli la pasó mal. Los castrati eran víctimas de perpetuas bromas, envidiados por el resto debido a los privilegios que tenían en la institución. Por ejemplo, sus habitaciones eran las mejores y también las más calefaccionadas para que el frío o la humedad no estropearan esas voces, ¿no? Cuando salió del conservatorio, después de su debut en el Teatro Valle, Gaetano se inició haciendo papeles femeninos. De todos modos, a pesar de esta circunstancia, a los 18 años se metió en un tremendo lío de faldas que estuvo a punto de costarle la vida. Pese que Gaetano enamoró a una muchachita romana de la aristocracia llamada Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Y al cabo de un tiempo parece que el marido se enteró. Y una noche trató de sorprenderlos, llegó en el momento más inoportuno, y Caffarelli, como si fuera una película italiana, pasó la noche escondido en el pozo del jardín, en una cisterna. Y lo peor es que no había tenido tiempo de vestirse, así que se agarró una pulmonía que le destruyó la voz por 6 meses y que casi lo deja seco. Al reponerse, el marido, no el marido de Gaetano, el marido de la señora esta, encargó a unos esbirros profesionales que liquidaran a Gaetano. Pero la esposa, que estaba enamorada del cantor, financió a su turno otra cuadrilla, pero ya para que lo protegiera a Gaetano. El caso es que a partir de entonces el castrato se paseaba por la calle escoltado por 4 guardaespaldas. Al tiempo, Caffarelli decidió intentar una larga gira que lo alejara de tanto peligro, de maridos enojados y eso. Y desde ese entonces llevó una vida errante por distintas cortes.
Hay que decir que en aquellos años un asunto con un sujeto que no podía provocar un embarazo era una verdadera tranquilidad y algo muy codiciado por algunas esposas, ¿no? Por esposas de grandes personajes que no querían correr riesgos. Y el caso es que Caffarelli tuvo durante toda su vida muchas amantes. Caffarelli era antipático, violento, arrogante y caprichoso. Muy bien. Despreciaba a los soberanos, a los empresarios, a los cantantes y al público. En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos, ahí para chamullarse a alguna señorita. Durante los ritornelos de la orquesta tomaba rapé, como si prendiera un faso en las introducciones, vamos. Se negaba a cantar con los otros cantantes y no andaba con ganas. Pretendía que las orquestas afinaran los instrumentos no sobre la nota de uno de ellos, sino con su voz. Él daba el la. Nunca participaba en los ensayos. Iba y cantaba. En una oportunidad parece que viajó a Madrid, que lo invitaba el rey Carlos III, y estaba cantando en el casamiento de una familia, Alcurnia, y en determinado momento le quitó el arco al chelista y con el arco empezó a darle palazos al tenor que lo acompañaba y a todo el que se acercaba a separarlos. Parece que no le había gustado la voz del tenor. En Madrid tampoco hizo un buen papel porque se irritó por los aplausos que recibía una de las cantantes. Y entonces empezó a hacerle gestos lascivos e impúdicos en el escenario, ¿no? Qué espectáculo. Es lástima que uno no lo fue a ver. Empezó a hacerle gestos impúdicos a la mina y la mina se desmayó en el escenario. Sin embargo, le perdonaban todo al Caffarelli, ¿eh? Los más importantes reyes aceptaban cualquier actitud con tal de oírlo cantar. Parece que sus proezas vocales eran increíbles, aunque debe ser cierta la siguiente afirmación de Carlos III, que era un excelente juez en la materia. Le dijo: vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Adoptad un estilo más simple y suavemente ganaréis los corazones. Sabía, Carlos III. Está bien, Pero todo el mundo decía que los castrati eran muy exagerados, muy amanerados en su manera en su forma de cantar, que les gustaban los firuletes, que se detenían en los calderones durante 1 hora y media, que hacían trinos que no estaban escritos, todas esas cosas que se siguen haciendo, aún sin haber sido castrados, ¿no? Es muy difícil sacar esa clase de costumbres. Hay que tomar al cantor en cuestión, meterlo en una pieza con un luchador y hacerlo fajar. Cada vez que hace algo de eso. Claro, cada vez que hace un gorgorito, después sale más o menos austero en sus maneras de cantar. Me hace acordar aquel guitarrista a quien mi amigo Carrizo le dijo alguna vez: pero para usted no hay tango fácil. A todos les hacía mucho firulé. Bueno, en el año 1753, antes de eso quiero decir otra cosa. ¿Se acuerda del poeta Metastasio? El otro día hablamos de Haydn. Haydn vivía con Metastasio, y con qué sé yo cuánta gente en una guardilla. Bueno, este poeta Metastasio, que era el padre de una chiquita a la cual Haydn beneficiaba cada vez que Metastasio iba a la feria. Sí, señor. Bueno, este Metastasio odiaba a Caffarelli. Y escribió: en los recitativos parece una monja vieja, pues en todo lo que canta predomina un tono llorón de lamentaciones que hace pasar de la alegría al aburrimiento. Eso escribió Metastasio sobre Caffarelli, que parece que cantaba bien, pero no tanto. O que cantaba bien según el criterio de la gilada.
Seguro que cantaría fuerte expresivo. Sí. En 1753 Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. El rey dispuso una casa para él en Versalles, una carroza de 2 caballos de sus cocheras, 7 criados, y a pesar de una cantidad de obsequios adicionales, parece que para Caffarelli nada era suficiente. Se hacía gatillar hasta los menores gastos. Pero antes de su partida parece que Luis XV le hizo entregar una tabaquera de oro. Mandó un tipo y dice, tomá, llévale a Caffarelli de regalo. Caffarelli, cuando vio la tabaquera de oro, la tiró al suelo y dijo que no tenía el retrato del rey, y le mostró al emisario una colección de 30 tabaqueras, todas ellas más suntuosas que la que el rey le enviaba. Ante tal situación, el tipo le dijo que esas eran las tabaqueras que se le regalaban a los embajadores y que estos se sentían muy honrados al recibirlas. Caffarelli se enfureció y gritó, pues dígale al rey que los haga cantar. El caso es que pronto recibió una orden de abandonar Francia con un diamante firmado por Luis XV. La nota firmada por Luis XV. Firmar un diamante es muy difícil, sí. Caffarelli tenía siempre la necesidad de llamar la atención, como ya se ha visto, ¿no? Daba muestras de este detalle incluso para elogiar. Una vez se mezcló entre el público para oír en Roma al tímido Gisielo, otro castrati que parece que se desmayaba cuando escuchaba a Farinelli. La gente se desmayaba muchísimo en aquel entonces. Y bueno, lo fue a escuchar a Gisielo y en medio de la interpretación pegó un alarido que desconcertó un poco a Gisielo y le dijo, bravo, bravísimo, es Caffarelli, ¿qué te lo dice? Y lo echaron a patada. De allá del fondo, ¿no? Caffarelli se enojaba cuando alguna compañera de dúos era muy aplaudida. Una vez parece que cantaba junto a una tal Astrua y le hizo la vida imposible a la mina, ¿no? Al empezar el dúo con ella en el segundo acto, Caffarelli cambió las notas. Y la soprano, improvisando, pudo seguirlo. Como las arias del siglo XVIII solían repetir varias veces los mismos versos, en cada repetición Caffarelli hacía piruetas inesperadas. Entonces la muchacha empezó a desesperarse y él, de forma sobradora, hacía como que la dirigía y sugería con la boca lo que ella debía cantar. Y al final la mina le tiró el atril por la cabeza. En un viaje a Viena discutió con un libretista y de las palabras Caffarelli pasó a los hechos, desenvainó la espada, fueron separados antes del duelo y a las 2 horas no quedaba en Viena ninguna entrada para todas las funciones anunciadas, porque sirvió como publicidad aquel amago de duelo. Cada tanto se encontraba con el célebre Farinelli para medir sus voces. Pero los encuentros tenían lugar en los salones palaciegos y solo se divertían unos pocos. Durante toda su vida Caffarelli hizo una enorme fortuna, se compró una gran propiedad que llevaba anexa a su posesión el ducado de San Donato, cerca de Otranto, en el sur de Apulia. Como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles. Hoy todavía puede verse la inscripción latina que hizo en la puerta. La inscripción decía, Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Mirá, a la que un bromista añadió en su tiempo, ile cum tu sine. Él tenía, tú no. Caffarelli fue una excepción entre todos los castrati. Envejeció mal, física y vocalmente. En Nápoles lo consideraban el patriarca del canto, reaparecía cada tanto dando conciertos en las iglesias napolitanas y en algunos teatros. Las crónicas dijeron, parecía una cabra gorda de voz fea y dura,
de modo que el pueblo admiró en él solo las reliquias de quien fue el mejor castrati. Murió en 1783 a los 73 años de edad. Esta es la historia de Caffarelli, que como todos los castrati tenía un carácter difícil. Parece que, tal como hemos dicho alguna vez cuando hablamos de todos los castrati en general, la operación generaba no solamente una particularidad en la voz, sino un sinfín de particularidades físicas y psíquicas. De manera que eran tipos bastante difíciles estos castrati. ¿A quién le podemos dedicar esta charlita? Bueno, resulta difícil, ya que estamos, se la dedicamos a él, aunque muy simpático no nos cae, pero no. ¿Qué quiere que le digamos? Todos los otros personajes anexos son antipáticos también, salvo Carlos III de España, que era un hombre que sabía mucho de música y que le dio un buen consejo, que se dejara de firuletes. Consejo que no siguió Caffarelli, pero es un consejo que casi nunca se sigue en la historia de la música y del pensamiento, de la actuación, esa austeridad, esa economía de movimientos tan maravillosa cuando está acompañada del genio. Pero no hay manera de hacerle entender al que tiene una mínima facilidad para algo que no es necesario andar haciendo demostraciones perpetuas. Pero es difícil, como podrá comprobar cualquiera que prenda la radio, que escuche declaraciones, actuaciones, que lea. En todo está la exageración, que es una de las características del infierno. El diablo está presente en lo exagerado, en la demasía, en lo superfluo. En la desmesura. En la desmesura, ¿no? En la iblis, dirían los griegos. Entonces, vamos a dedicar esto a Carlos III y a todos los artistas que han resistido la tentación o las tentaciones de la exageración, los artistas austeros y elegantes. Ilustraremos esta pequeña charla con un tango que canta Alberto Gómez, Bolita Cachuza.